Fórmula Noticias presenta Abriendo la Conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de... Yo celebro el optimismo que tienen. Buenas noches, doctor Cosío. El patrimonio nacional. Mi querido Leonardo. Leonardo Curcio ya la libró. El vínculo, por ejemplo, entre criminalidad y política. Pero el periodismo lo haces tú. La prensa debe efectivamente contrapesar. Leonardo Curcio en Fórmula. Muy buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le va en este miércoles 27 de diciembre de 2023? Ya el último miércoles del año se nos está yendo como agua. Y no sé si sabía, pero el 27 de diciembre pues ha sido declarado por la ONU como el Día Internacional de Preparación contra Epidemias. Este tema que ha dado mucho de qué hablar en los últimos años y que por supuesto pues van de la mano con todo el tema de vacunas, de lo que hemos platicado pues ya en la recta final de este 2023 y que seguiremos, yo creo, abundando en el tema para el siguiente año. La propuesta pues ha sido una iniciativa de la Embajada de Vietnam ante la ONU, esto en virtud de las repercusiones devastadoras que tienen las enfermedades infecciosas, epidemias y pandémicas en la vida humana. Por supuesto que hemos sido testigos de todo ello, impactando el desarrollo económico y social de las naciones en el corto, mediano y largo plazo, especialmente en países con economías vulnerables, que son siempre los más afectados. ¿Qué se busca con esta conmemoración? Pues es un exhorto a la comunidad internacional, agencias de la ONU, organismos regionales e internacionales, el sector privado también, particulares e instituciones para promover la conciencia, prevención y control de las epidemias. Todo esto a nivel mundial. Los eventos y desastres naturales también o provocados por el hombre pueden agravar considerablemente el riesgo de epidemias. Unido a la crisis también del sistema de salud a nivel mundial y dotación de servicios básicos, especialmente en países con economías vulnerables. Esta situación, por supuesto, que ha impactado a México, a otros países, e impacta significativamente en la capacidad de atención médica y preventiva de la población, así como en la implementación también de mecanismos eficaces, tales como la aplicación de esquemas de vacunación en las comunidades de escasos recursos, también que han incrementado notablemente los riesgos de brotes y rebrotes de epidemias. Lo vimos también en el caso de la devastación de Acapulco, que dejó pues algunas enfermedades dentro de la población. Todos estos fenómenos que se dan pues a través de los años y que se incrementan precisamente a veces por el cambio climático, por algunos experimentos que se dan por pues ya la naturaleza, los virus que mutan, que van ahí cambiando constantemente. Hemos visto las subvariantes también que han atacado a nuestro país y al mundo entero. Pero bueno, ahí la información que se da en este día muy importante. Ahora vamos a recuperar también algunas de las entrevistas que el doctor Leonardo Curcio ha realizado a lo largo de este año. Por ejemplo, hablaremos con Miguel Basáñez, embajador de México, Enrique Alducín, director general de profesiones en estudios de mercado y cultura, y Federico Esteves, director fundador del Departamento de Ciencias Políticas del ITAM, sobre todas estas encuestas que se dan. ¿Qué nos depara para el 2024? ¿Cómo se dan las contiendas electorales? Y también de repente es importante mencionar cómo la inteligencia artificial pues ha tomado un papel muy importante en todo ello. También platicaremos con Carmen Santa Fe, escritora, acerca de su libro Memorias del Paladar, un libro que les recomendamos pues ampliamente y que estaremos dando toda la información más adelante, así que lo invito a que se quede con nosotros en este espacio. Recuerde, me puede encontrar en redes sociales, soy Cindy Ábalos. Regresamos. Yo estoy muy agradecido con tres grandes personalidades del mundo de la demoscopía de este país, además pioneros en el sector, que hoy hayan aceptado estar conmigo. El doctor Miguel Basáñez. Mi querido doctor, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo, qué gusto. Feliz de tenerte. Saludamos también a Federico Esteves. Doctor, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por esta invitación. Y está también en el enlace Enrique Alducín, también otro pionero en las encuestas de este país. Enrique, ¿cómo estás? Me gusta saludarte, Leonardo. Oye, a los amigos Federico y Miguel.
Bueno, pues por supuesto pueden ustedes intervenir cuando lo consideren. Miguel, déjame empezar preguntándote. A mí me generó una enorme inquietud el leer un par de textos, uno de José Antonio Crespo, otro de Jorge Castañeda, diciendo que la encuesta que había levantado el Frente había dado resultados muy diferentes en este caso entre la toma telefónica y la toma en vivienda. Y yo pues te preguntaba, tú que entiendes de estos asuntos, ¿puede una encuesta bien hecha dar resultados tan diferentes por el método que utiliza para levantarlo? Miguel, empezamos contigo. Gracias, Leonardo, pero la respuesta sería que no. Si la muestra está bien hecha, si la pregunta es la misma, el resultado debe de ser muy similar. En vivienda era el método preferido cuando empezamos porque la cobertura telefónica era muy baja, pero hoy en día, particularmente desde que se incorporaron los teléfonos celulares a las encuestas, la cobertura de hecho es mucho más alta de la que existía en fijos hace 30 años que empezamos. De manera que si tú tienes un marco muestral correcto, tanto de teléfono como de viviendas, el resultado es muy similar porque esa muestra debe de representar al universo, de manera que cuando Crespo y Jorge llamaron la atención sobre esta discrepancia, a mí, igual que a ti, me llamó mucho la atención, empecé a comentarlo con los amigos encuestadores. Y bueno, no, tiene que haber una explicación. Esto no es lo normal, Leonardo. Pues vamos a preguntarles a los amigos encuestadores. Federico Esteves, ¿tú cómo ves las cosas? Pues en el caso que están comentando, de esta encuesta un poco apócrifa, realmente sin autoría reconocida por nadie, ni atribuida bien a nadie, pues no me deja de levantar sospechas de que se trata realmente de propaganda cuya publicidad tuvo probablemente el efecto de, por un lado, debilitar todavía más la precandidatura de Santiago Krill, y segundo, de nublar la candidatura de Beatriz Paredes, que estamos viendo ya terminar con los anuncios del presidente de su partido de hoy. Entonces, realmente el problema, más allá de los números, es que, pues, la verdad no sabemos si se trata de noticias o de fake news. Propaganda pura. El gran tema es ese, ¿no? Que las encuestas hoy, Enrique, admiten prácticamente cualquier lectura. Y para quienes nos hemos formado en la tradición de este país, me refiero a la revista de este país, que es poder efectivamente medir las tendencias en la opinión pública, ahora traemos ahí una cierta confusión, Enrique. Bueno, realmente no veo una confusión. Yo siento que, como todos hemos estado de acuerdo, hay un problema ahí de que salgan esos resultados, que los detecta nuestro amigo Crespo y otras personas, y luego todos estamos de acuerdo en que pues es inconsistente que unas encuestas bien hechas, aunque sean con medios distintos, pues tengan resultados muy diferentes. Yo también hubiera sospechado de que hay algún problema. No quiero aventurar cuál es el problema porque no conozco ni el marco de muestreo, ni las encuestadoras, ni nada. También eso, pues están igual que Morena, con unos misterios de verdaderamente que de oráculo griego, ¿verdad? Yeah. Esta es una cueva oscura y no sabes ni dónde estás. Oye, para ti no hay confusión porque eres el doctor Alduncin. No hay confusión. Oye, pero para muchos... hay una situación que no está operando ahí, por eso no hay luz. Ya. Por eso para muchos decía yo que hay confusión, como sigue habiendo confusión sobre el tema de quién va a levantar las encuestas en Morena. Miguel, es digamos razonable, yo no sé si ocurre en todos los países, que quienes van en este caso a levantar las encuestas en Morena, hay que recordar que Morena, a diferencia del Frente, su decisión fundamental va a ser por la encuesta. Sigamos sin saber quiénes son, Miguel.
Mira, ahí han argumentado que no quieren que se ejerza presión sobre los encuestadores, que van a ir en un grupo de 8 o 12 personas a tocar al domicilio. Todos esos detalles que no conocemos, aunque hemos ido teniendo algunos destellos de lo que va a ocurrir, son preocupantes porque no sabemos cuál es el efecto que va a tener en el encuestador. Por eso es que en este país, desde que empezamos, insistíamos en aquello que llamábamos la vitrina metodológica, que básicamente es un decálogo de transparentar, revelar para el público cosas que son elementales, como número 1, ¿a quién vas a entrevistar? ¿Qué método vas a utilizar? ¿Por teléfono, en domicilio, en línea, por intercepción? 3, ¿qué fechas de levantamiento usaste? 4, ¿cuál es el marco muestral del que vas a tomar tu muestra? 5, ¿cuál es la pregunta textual? 6, ¿quién es tu patrocinador? 7, quién es el responsable técnico y elementos como este. Esto sí nos da a quienes analizamos encuestas elementos para poder decir esto está bien, está válido. Y el caso que mencionas de Morena en este momento, no sabemos quiénes son los encuestadores, no sabemos quiénes van a hacer las encuestas espejo y nos deja, sin elementos para poder juzgar, Leonardo. Enrique o Federico, es una cuestión canónica esta que un partido te fije la muestra y te contrate después, usted haga el espejo, Enrique. No, yo creo que la muestra la debe hacer un experto, el encuestador es el que lo tiene que hacer. Si a mí me dicen que ya tiene una muestra hecha, pues yo quisiera revisarla y opinar sobre ella. Pero ahorita yo creo que esto va más allá, porque ahorita están haciendo, porque hay tanta desconfianza y entre los propios candidatos o las propias corcholatas o como se les llame, y han exigido una serie de cosas y entonces va a ser un ejército el que va a acompañar a cada encuestador. Me acuerdo cuando en Nicaragua el efecto del lápiz, porque traían un lápiz que tenía el símbolo del partido, pues ya votaba más por el partido. O en la propia encuesta del año 2000, cuando teníamos del dilema casa-domicilio, yo las hacía no las hacía en domicilio, las hacía en calle, frente al domicilio, porque había miedo. Pero ahorita si llegan policías y el inspector y 3 gentes o 4 o 5, las que sean de cada grupo para que no hagan, pues el señor se va a ver apesumbrado de verse rodeado de tanta gente. A mí me daría terror. Te llegan 6 ahí, a ver por quién va a votar. No, yo no. A mí una encuesta de eso yo no la contesto. Y la gente normal menos. Yo todavía tengo algo de valor. Bueno, a lo mejor se lo piden los servidores de la nación. Pero Federico, me gustaría que retomaras esto de si es canónico o no, en fin, y qué sesgo podría tener. Y el asunto de la vitrina metodológica es muy importante para nuestra audiencia documentarse más sobre esto, particularmente por las desviaciones que todavía tenemos presentes, Federico, en las últimas encuestas y los resultados electorales del Estado de México. Pero está el caso Guatemala y está recientemente también el caso Ecuador. Federico. Sí, regresando al problema de qué es canónico. Por supuesto, el código de Wayport al que hace referencia Miguel y también Enrique, tenía que ver realmente con las casas encuestadoras que deberían de revelar sus fuentes de financiamiento, además de los principales detalles técnicos para entender la hechura de su sondeo y el análisis de sus resultados después. Pero en este caso realmente estamos en una fase pre-Wayport. Con eso quiero decir que realmente ni sabemos quiénes levantan, no sabemos qué casas encuestadores ponen su reputación a prueba por el trabajo que van a hacer. No sabemos cómo se pondrán de acuerdo internamente para saber qué es lo que importa en la encuesta. Por ejemplo,
importa saber, para definir la candidatura de Morena, importa saber qué piensan los muy decididos partidistas del PRI o del PAN o del PRD. Yo sospecho que no. Importa saber cuáles son los niveles de independencia, como le decimos, esto es de no partidismo declarado por parte de los encuestados. Pudiera ser. Muchas cosas no sabemos. No vamos a saber comparar 5, 6 u 8 encuestas porque no sabemos cuántas de hecho habrá. A lo mejor solo hay una en que todos participan, que no quiere decir mucho, ¿no? Entonces, nuevamente, me parece que el problema aquí es una carencia de ética profesional, no por los partidos ni por los precandidatos, sino por las casas encuestadoras que están acordando estos términos de contrato contra, la verdad, todo el rigor acumulado del gremio por tantas décadas. Están desperdiciando su reputación, su prestigio, y nos están dejando pues en un mundo de fantasías numéricas. Fantasilandia, dijo alguno. Oye, es muy interesante todo esto. En el caso del Estado de México, veía la tabla comparativa, Miguel, de cómo la desviación que tuvo, el error promedio que tuvieron algunas casas encuestadoras respecto al resultado electoral. En el Estado de México hubo una votación y pudimos comprobar qué distancia había entre las encuestas y el resultado. Pero en este caso de Morena, pues lo que hay es una ya narrativa preestablecida por las propias encuestas. Hoy se publica la del Financiero y se publica la de Reforma. Dice que Claudia tiene una amplia ventaja. Reforma le da 37-22. En el caso de Alejandro Moreno la ubica en 37-29. Pero no habrá manera, Miguel, de decir si hubo ahí un error, en este caso una desviación respecto a nada. No tendremos ningún elemento para medir en última instancia el ejercicio demoscópico. Miguel Bazáñez. En estas dos que se están publicando como cierre de las actividades, vamos a llamarle, de los personajes que han participado, van a ser parte de las que al final, el año próximo, en la elección, los encuestadores y los analistas podamos hacer los números y ver cómo estuvo el tracking de los precandidatos y luego eso cómo queda en el final y podamos hacer análisis de qué elementos influyeron en la votación final. Pero como dices tú, ahorita las diferencias que estamos viendo entre unas y otros y los escenarios hipotéticos, bueno, sí nos ayudan. Yo lo que siempre he recomendado a mis amigos y a las personas que me consultan es no vean la mayor cantidad posible de encuestas, porque eso lo que va a provocar es un nivel de confusión del que no puede salir. Tomar 2, 3 encuestadores serios, seguirlos, y vas ahí a encontrar bastante estabilidad en los resultados. Desde luego, mi preferencia está en el Financiero porque Alejandro Moreno es nuestro alumno y entonces es una gente muy seria, muy profesional, y los resultados que él reporta son los resultados que se obtienen. De manera que, de la misma manera, el Reforma o el Economista, esto de que sean los medios de comunicación quienes tomen la responsabilidad junto con un responsable técnico es lo que le da más estabilidad al ejercicio. Mientras que cuando salga una encuestadora, quien nadie había oído hablar y que más bien estén haciendo propaganda, es muy confuso para el público. Así que bueno, por ahí vamos. Ahí está, todos han sido alumnos suyos de alguna manera, o todos les reconocemos magisterio a los tres. Los agregadores, Federico, ayudan, lo de Oráculos, lo que ha hecho Paul, es decir, fíjese más en los agregadores que en una encuesta en particular, o en dos, como nos sugería Miguel. Yo creo que fui de los primeros en
publicar un poll of polls, una encuesta de encuestas, esto para las elecciones antiguas del 94. Y a partir de eso, pues otros lo retomaron. Muy pocos tienen una encuesta de encuestas hoy, y son muy parciales. Entonces, por ejemplo, Oráculos, que creo que es lo mejor, bajo responsabilidad de Javier Márquez, pero es de acceso limitado. Públicamente tenemos acceso, cualquiera tiene acceso a las tendencias por muchos años de aprobación presidencial, pero no, por ejemplo, de preferencia partidista o de identidad partidista o de candidatos y precandidatos en una temporada electoral. Eso no es de acceso libre. Entonces, nos falta esa información y habría que tratar de tenerlo. Yo prefiero en la agregación de encuestas que todo se incluya, no solamente seleccionar las encuestas pues en mi caso, Miguel, sería de más de un exalumno y algunos excolegas también. Prefiero que todo se incluya, pero bueno, hay que saber ponderar encuestas que... Esa es la clave, ¿no? Sí, que no cumplen con pues ciertas normas básicas del gremio o que simplemente no tienen récord. Son nuevas empresas, nuevos grupos cuyo profesionalismo es desconocido. Sí. He visto en los últimos tiempos, por ejemplo, Adán Augusto, una que publicó La Razón, lo traía en empate técnico con Claudia Sheinbaum, otros lo traen en 13-14%, y de plano Lorena Becerra lo mandó casi a 5%. Es decir, hay mucha distancia. Doctor Alduzzi, ¿tú qué recomendaciones das al auditorio? Bueno, realmente tenemos ahorita 3 periódicos, El Economista, El Financiero y Reforma, que publicaron estos días, ayer y hoy, precisamente su pronóstico de pues, lo que va a ocurrir esta semana. Entonces ahí tenemos ya un punto de referencia muy importante, y lo que yo encuentro de esas 3 encuestas es resultados pues bastante coincidentes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para la situación de Morena, pues casi todos traen a Claudia Sheinbaum arriba en primer lugar. Solo Reforma es la única que trae una marca más alta. El promedio es un 40 y Reforma trae 45 y los otros traen 37 y 40. Entonces Reforma sí se despega 5 puntos sobre el promedio, pero de cualquier manera pues se ve que Claudia Sheinbaum, en la medida de los periódicos, está bastante arriba. Marcelo Ebrard en segundo lugar, tiene el promedio de 29, y el Financiero trae precisamente 29, Economista 29, y Reforma castiga un poquito con 27 a Marcelo Ebrard. Entonces, de cualquier manera, 2 puntos de diferencia es muy poco. Entonces, debemos esperar pues resultados de las encuestadoras secretas, muy similares. Si se despegan, como ya estamos viendo que también en el Frente Unido se están despegando mucho algunas, pues sí tiene que haber gato encerrado. También lo de Adán Augusto, Reforma lo trae en 6. Lo mandó a quinto lugar, Enrique. O sea, hasta Manuel Velasco le gana, Dios mío. Sí, por eso está hablando en tercer lugar. Viene en tercer lugar en el promedio Adán, sí, con 14, y el Financiero lo trae en 16 y el Economista 21, y Reforma lo supercastiga con 6. Sí. O sea, realmente ahí sí estamos viendo que Reforma está saliéndose un poquito de pauta, pero pues vamos a ver los resultados. En cuanto a Manuel Velasco y Ricardo Monreal, de plano no los considera el Economista, no los pone nada más los 4 primeros, y pone a Noroña
pero no pone a Velasco ni a Monreal. No, aparecen ahí en el... Y los pone con en un promedio de ellos del 6 y del 5%. Me refiero a Manuel Velasco y a Ricardo Monreal. O sea, 10 puntos cuentan. Entonces no tienen por qué ponerle 0 el economista a ellos. Entonces sí encuentro algunas cosas que me causan sorpresa y una situación pues de desaseo de los propios editorialistas. Deben de exigirle más a los encuestadores y es más a estos que son muy conocidos. Todos conocemos y somos amigos de todos estos, son excelentes encuestadores, pero yo creo que ahí falta algo de visión para que no vengan estos problemas. De cualquier manera, siento que está muy marcada la situación, se ve bastante clara y es lo que vamos a contrastar contra los resultados. Los resultados ya saldrán en una semana. Pues sí, habrá que ver, como no tenemos una, claridad sobre quiénes van a encuestar, al ver las casas encuestadoras en el Estado de México, pues algunas se equivocaron hasta por 10 puntos, ¿no? Espero que no sean ellas las que hagan la encuesta, pues si traes a Marcelo y a Claudia ahí, con ese se les cruzan los intervalos y ya se acabó efectivamente el cuento. Preguntarles finalmente sobre la parte, digamos, de confiabilidad en el método de encuestar. Hoy hay, por supuesto, la encuesta en vivienda. Alguno de ustedes hablaba de hacerlo en la calle. Está la telefónica personal donde te llaman y está la robotizada, ¿no? Te llaman a tu casa y es claramente un robot el que lo hace. ¿Qué está haciendo? Algunas combinan también redes sociales, inteligencia artificial. ¿Qué está haciendo, Miguel, más confiable en estos tiempos? ¿Qué están discutiendo los científicos sociales, los que miden la opinión pública? ¿Qué está haciendo lo más confiable para identificar las tendencias de la gente? En la medida en que sea más estable y claro el universo al que te vas a dirigir y el método que vas a utilizar, lo puedes hacer. A nivel internacional hay muchos análisis comparando cuáles son los efectos que puedes tener en telefónica robotizada, en línea, en vivienda. La calle, o que se llama intercepción, no lo utilizamos ahora prácticamente porque tiene un enorme problema probabilístico, pero hace 30 años, como decía Enrique hace un rato, cuando había un problema real de entrevistar en casa y que el entrevistado se sintiera identificado, hicimos experimentos en aquel entonces para ver el enorme distancia que había si te entrevistaban en tu casa o en la calle, pero era por esa razón. Hoy casi eso, intercepción no se usa, excepto para cosas de mercado que no tienen... Pero confiamos más que nos hable una persona o un robot. ¿Hay evidencia de eso? Hay evidencia de que el contacto personal es mejor que el de una contestadora, un robot que te esté preguntando, pero eso es lo que actualmente se está estudiando en el mundo y en México no tenemos todavía suficiente información, Leonardo. Pues me está comiendo el tiempo y quisiera agradecer a Enrique Alduncin que hayas estado esta noche con nosotros. Muchas gracias, Leonardo, me da gusto saludarte. A mí y estoy pendiente, por supuesto, de todas tus expresiones. Doctor Esteves, un enorme gusto tenerte con nosotros. Gracias, Leonardo, igual de mi parte. Gran abrazo y pendientes. Doctor Bazaños, pues pendientes también de las posturas públicas que van tomando. Ustedes que entienden de estos temas, orientan muchísimo a la audiencia. Gran abrazo. Y gran abrazo y muchas gracias por darnos este espacio que es tan útil y importante. Todos aprendemos de ustedes. Bueno, pues ahí están los expertos haciendo una serie de reflexiones que vale mucho la pena considerar. Hoy, como decían, Reforma publica una encuesta, El Financiero publica otra y en este caso El Economista ha venido con su secuencia. Las encuestas definirán quién será el candidato de Morena y bueno, pues así están en este caso las decisiones y los riesgos. Vamos a una breve pausa. 2023 marcó el rumbo político de Claudia Sheinbaum, quien se convirtió en la virtual candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia a la presidencia de la República y que integran los partidos de Morena, Verde Ecologista de México y del Trabajo. Su paso por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México le permitió proyectar sus aspiraciones presidenciales. Luego de 4 años y medio de estar al frente de la administración de la capital del país, el
El 16 de junio, la doctora en ingeniería eléctrica que colaboró en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno de 2000 a 2005, confirmó que buscaría la candidatura a la presidencia de la República por Morena. El día de hoy quiero informar que he tomado la decisión de separarme del cargo de forma definitiva el 16 de junio del presente, con el fin de llegar a ser la primera mujer en la historia de México en encabezar los destinos de la nación. Del 19 de junio al 27 de agosto, la morenista inició sus recorridos como aspirante a la Coordinación Nacional de la Defensa de la Cuarta Transformación por todo el territorio nacional en busca de ganar la encuesta interna de Morena. En la encuesta, Claudia Sheinbaum Pardo arrasó sobre Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña y Manuel Velasco. La compañera Claudia Sheinbaum Pardo obtuvo el mejor posicionamiento para ser considerada como coordinadora de los comités para la defensa de la Cuarta Transformación. Bajo el nombre de La Esperanza Nos Une, la Coordinadora Nacional de la Defensa de la Transformación realizó una nueva gira nacional que inició el 17 de septiembre en Morelia, Michoacán, para fortalecer la unidad dentro del movimiento, así como sumar a personas de buena voluntad que se sintieran identificadas con la 4T sin importar su oficio, profesión y militancia partidista. El llamado a la unidad fue la constante durante sus encuentros con militantes de Morena, con dedicatoria especial a Marcelo Ebrard, quien denunció irregularidades en la realización de la encuesta y manifestó su inconformidad que dejó en vilo su decisión de continuar o renunciar al partido. Tenemos que poner siempre por encima de todo nuestros principios, nuestras causas, también poner por encima de todo la unidad del movimiento. En septiembre, en un hecho inédito, el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó el bastón de mando a la exjefa de gobierno de la Ciudad de México, ceremonia simbólica que representa el relevo generacional y la continuidad del movimiento político que inició con la llegada del propio Andrés Manuel López Obrador al poder. Claudia Sheinbaum cerró este año ya como precandidata única de la coalición Sigamos Haciendo Historia y recorriendo una vez más el país en el marco de las precampañas electorales, con muchos sueños, como ella les llama, para dar continuidad a la Cuarta Transformación y con la promesa de no fallarle al pueblo si llega a convertirse en la primera presidenta de México. Jamás voy a mentir, jamás voy a robar y jamás voy a traicionar al pueblo de México. Para Grupo Fórmula, Raquel Flores Chávez. Leonardo Curcio en Fórmula. Carmen Santa Fe, que ha escrito, entre otros libros, La memoria del paladar. Carmen, bienvenida. Muchas gracias, Leonardo, por la invitación. Puccini para recibirte, ¿no te quejarás? No, yo adoro a Puccini y, como tú bien sabes, tuve la gran suerte de conocer a su nieta en persona. Simonetta, ¿cómo se llama la nieta? Simonetta Puccini, que en gran medida fue ella la que inspiró este libro. Luego salió lo que salió, pero el detonante inicial yo creo que fue la historia judicial de Simonetta. De Simonetta. ¿Tú la conociste en dónde? ¿En Verona o dónde fue? La conocí en Torre del Lago. En Torre del Lago, que es donde nació el maestro. En Torre del Lago, en el festival de verano. Bueno, el maestro nació en Lucca, ¿no? En Lucca. Está como a 35 kilómetros. Sí. Y hay un festival en verano todos los años, julio y agosto, y tuve la suerte de asistir y de que ella estuviera allí. ¿Y qué te dijo encantada la señora? Pues si el famoso es mi abuelo. Exactamente. ¿Por qué se interesa usted en mí? Ella no entendía mi interés por su historia y entonces se lo expliqué. Yo, fascinada con la música, principalmente de su abuelo, pero me interesó su historia judicial para ser reconocida una Puccini. Porque yo lo explico en el libro, pero ella nace de una relación no legítima
de el único hijo de Puccini. Tonio, ¿no? Tonio. Que tiene nombre así como de ópera del verismo, pero bueno, sí. de Pagliacci, ¿no? Tonio es... Todo es una historia de drama, ¿sí? Exactamente. Y el tema de la herencia en Italia cuenta mucho, en muchos países mediterráneos, supongo que en España es igual, porque la herencia viene por la vía legítima. Aquí tú puedes heredarlo a Perico de los Palotes si quieres todo tu patrimonio, pero allá hay una parte legítima que corresponde al hijo reconocido o a la hija reconocida en este caso. Exactamente. Y el hijo fallece, Puccini fallece en 1924, y el hijo, que se casa más tarde, nunca tuvo otros hijos, fallece antes de haber reconocido a Simonetta. Sí cuidó de algo de ella, pero nunca la reconoció. Nunca la reconoció como tal. Hoy supongo que en aquella época era todo un escándalo, y hablando de Puccini y de Turandot que escuchábamos, él muere sin concluir Turandot, ¿no? Él muere sin concluir Turandot. Turandot se representa en 1926. Se hace una parada en el momento en el que el maestro concluyó su obra para que el resto de esa ópera se diera a conocer como algo no perteneciente a Puccini. Claro, que fue Alfano, creo Alfano. que la terminó, ¿no? Alfano. Oye, pero tu novela, como todas las grandes novelas, es un gran mosaico, porque estamos hablando de Puccini, de Simonetta, pero tiene muchos más elementos, transcurre entre México, Barcelona, por supuesto tiene estos guiños a Italia, y déjame empezar preguntándote directamente, tú consigues, tú vives en México y conoces muy bien la forma en que hablamos, pero consigues una manera prodigiosa pasar del registro mexicano, o sea, con toda naturalidad, al registro peninsular, y no se nota, ¿no? Ya ves que cuando los mexicanos intentamos imitar el acento español es espantoso, y viceversa. Y no, pero tú pasas de un registro a otro con una naturalidad enorme. ¿Eso te sale naturalmente? O sea, ¿eres una especie de Selig o eso se trabaja? Eso se trabaja, y con mucho esfuerzo. Hay un gran trabajo en este libro sobre el lenguaje. Y una pequeña anécdota, o sea, hablamos de español, somos pueblos hermanos, pero el español es distinto. Sí. Al llegar, yo estaba sentada en una mesa y alguien llega, estábamos en una reunión y me dice, no te pares, no te pares. Y digo, pero si yo estoy parada, no me muevo. Hasta que vas comprendiendo esos pequeños matices del lenguaje, ¿no? Que es comprensible, pero tiene sus detallitos, ¿no? Hay uno que dice aquí, ¿cómo están los garbanzos? Dice, menuda coña, ¿no? Aquí eso no se entiende muy bien. Claro, porque también hay giros españoles donde yo creo que las mismas expresiones, pero cada una tiene sus giros y su propio lenguaje, por supuesto. ¿Y eso de cómo están los garbanzos es la trinca o cuál es esa? No. Hay una que, bueno, en fin, no me distraigo. Aparecen, por supuesto, muchas cosas que a mí me resultan muy familiares. De pronto uno de los personajes oye a Serrat, ¿no? De esas tardes de lluvia. Catalina oye a Serrat en una tarde melancólica que llueve, como suele llover en la época de lluvias en México. Todo el año, ¿sí? Por eso. Y me pareció una buena idea el incluir esas tres frases, llueve detrás de los cristales, llueve, llueve, para inspirar. Sobre los chopos medios deshojados. Oye, es que es una biografía sentimental tu novela, para los que te leemos. O sea, yo la leía y decía, es que no es posible, parece que me está presintiendo la escritora. Bueno, pues de algún modo me siento muy honrada, porque lo que uno busca cuando escribe, sobre todo una novela, es emocionar, que tu libro llegue al lector y que le haga revivir o aprender o negar o rechazar cosas que él ha vivido, ella ha vivido. Y eso es un... Ahora que estamos tú y yo, y en cadena nacional, naturalmente se lo puedes contar a la gente, ¿a ti te ha dado por quemar libros al llegar a tu casa? Nunca en la vida. A ver, como Pepe Carballo, vamos aquí a hacer una hoguera liberadora. Nunca en la vida. ¿Por qué no? Nunca en la vida. ¿Por qué no? Porque yo amo a los libros, me he tenido con
muchísimas mudanzas en mi vida. Me he tenido que desprender de muchísimos de ellos, pero siempre guardo conmigo algunos que me han acompañado a todas partes. Pero no es un sacrificio ritual. Digo, yo cito a Carballo y de mil maneras se presenta Montalbán en tu obra, pero recuerdo también otro escritor catalán que decía, los libros hay que desprenderse de ellos como las revistas, y si hay que conservar 4 o 5 obras clásicas muy bien encuadernadas y lo demás una hoguera liberadora, que es una forma de sacrificio ritual. Es decir, una vez que quemas un libro no se te olvida. Por ejemplo, el Quinteto de Buenos Aires de Vázquez Montalbán, yo lo hubiese debido quemar, fíjate. ¿Por qué? Pues así lo recordaría mejor. Ahora mismo soy incapaz de recordar la trama. Pero lo recuerdas, y yo creo que los libros te hablan siempre de manera diferente, dependiendo de tu momento y dependiendo de tu edad, dependiendo de esa selección que tú haces. Los libros llegan a ti una y otra vez, como puede ser un Quijote, como puede ser un Crimen y Castigo, como puede ser una Ana Karenina, como puede ser... Y se ve que esas Bovary, Ana Karenina están muy presentes en tu imaginario, exactamente, ¿no? Porque hay una historia de adulterio y entonces yo recojo diferentes notitas sobre Ana Karenina, Madame Bovary, la regenta, Ana Ozores. Imagínate. Sí. La de Alas Clarín, ¿no? Exactamente. Oye, una cosa fantástica, además lo vas tejiendo muy bien con reflexiones sobre la vida, ¿no? Sobre la vejez, sobre cómo vamos enfrentando los desafíos. Pero déjame hacer, para que no nos coma el tiempo, una mención al título, Memoria del Paladar. Hace muchos años, Carmen, yo entrevisté al gran Rossi y recuerdo que en la conversación me decía, mire, la patria es aquello que comes el domingo. Él era de origen toscano y me decía, a mí me gusta comer papardelle a la lepre. Yo le decía, yo sueño con unos macarrones al ragú. La memoria del paladar, es decir, aquello, lo que los sabores, más allá de la tradición prustiana, lo que los sabores nos recuerdan, es en el fondo nuestra patria, ¿no? Nuestra patria... sí, no, yo creo que el lugar donde vives constituye tu patria en algún momento de tu vida. Yo nací en Andalucía, me crié en Cataluña, en Barcelona, luego he vivido en Francia, luego regresé a Barcelona, luego llevo ya unos años en México. Al final tienes tu familia, tus recuerdos, pero tu patria es el momento en el que estás. Pero a ver, dime una cosa. Si estás un domingo y está lloviendo, así como la canción de Serrat que decíamos, ¿qué te apetece comer? Una escudella y cardolla. Ya lo ves. Es una patria. Pero yo no, a mí me dicen, ¿tú cocinas mexicano? Digo, ni me atrevería. Y, o sea, hay mucho, la gastronomía mexicana es, por supuesto, vastísima, riquísima, pero yo no me atrevería. Yo cocino lo que cocinaba mi mamá. Pero cuando pruebas eso, viene todo el recuerdo y claro, se desencadenan un montón de cosas. Y es además un ritual. Y yo cuando hago una escudella convoco a mis hijos, a sus amigos, a toda la gente es bienvenida a casa a comer la escudella, porque es un plato de ritual. Su paladar pertenecía al país de la infancia, como casi todos los paladares. Vázquez Montalbán. Figurón Vázquez Montalbán. Tengo la impresión de que se está olvidando, a pesar de que es el padre de en este caso, personajes tan importantes como el comisario Montalbano, que ahora ha ganado una gran notoriedad en Italia y en el mundo. De Camilleri. De Camilleri, sí. Pero Vázquez Montalbán es una referencia, ¿no?, en lengua española. Lo es por la época en la que vivió, lo es por sus aficiones, entre ellas la gastronomía. Su personaje, Pepe Carballo, es un gran aficionado a la gastronomía y así tenía, ¿cómo se llamaba? Biscúter, ¿no? Que Biscúter, le preparaba su pinche, su ayudante. Tú, ya ves, ahí está el registro entre España y México. ¿Tú tienes también tu biscúter? No. Oye, ¿y se escribe solo o se escribe dialogando? Porque imagino que traer tantos recuerdos de abogados, periodistas de distintos países, un libro de recetas de cocina, sí necesitas una ayuda a memoria, alguien que te esté diciendo, Carmen, esta parte podría quedar más redonda de esa manera, ¿o trabajas tú sola? Trabajo yo sola, es algo muy solitario. Sí tuve una ayuda en la edición al final,
pero todo el esquema, yo empecé a escribir, antes era en Barcelona, yo era litigante. ¿Tú eras abogada? ¿Y por qué te da por las letras? Pues porque este libro, entre otras cosas, habla de transformaciones, de reinvenciones, de donde la vida nos lleva, y tienes dos, yo siempre digo que tienes dos opciones: o te quedas en tu casa llorando o sales y vives y te reinventas. Y eso es un poco lo que yo hice. La tarea de documentación, la tarea de estructurar todo esto, todas las historias que yo tenía en mi cabeza, hasta que dieron como resultado final este precioso libro que tenemos aquí. Sí, lo es precioso, y además está en este caso yo tengo la edición de Tierra. Sí. Miguel Ángel Porrúa lo publicó en México, ¿no? Miguel Ángel Porrúa lo publicó en México, pero con muy mala fortuna sale en plena pandemia, julio del 2020, o sea, ve la luz en ese momento, y no necesariamente despega como esperaba. No, en absoluto. En absoluto. Oye, hay por supuesto el desarrollo de varios personajes femeninos y algunos abogados malos, malísimos, ¿no? Me encantan los villanos. Los villanos, y yo creo que muchos escritores dirán que se enamoran de sus villanos, porque al final siempre hacen relucir la parte oscura que todos llevamos dentro. Y manifestarla no siempre es decoroso, pero es muy gratificante para un escritor. No, y la literatura nos lo presenta de tal manera que convivimos con todos y también lo reconocemos. Me encantó tu libro. Te lo agradezco mucho. Pero me encantó tu libro. Te lo agradezco. Ya. ¿Estás en otra obra ahora? Sí, estoy terminando. Estoy terminando el segundo. Estoy en las No. No hay nada. Yo te lo vengo a presentar con muchísimo gusto, pero será para el año que viene. Lo esperaré puntualmente. Carmen, un gusto enorme recibirte. Un placer y muchísimas gracias. Carmen Santa Fe es autora del libro Memoria del Paladar, una historia que, como le digo, tiene múltiples facetas, muchos elementos, muchos guiños. Estoy seguro que le va a encantar. Leonardo Curcio en Fórmula. Pues hemos llegado al final de este espacio. Recuerde, yo los espero el día de mañana en punto de las 7 de la noche. Que tenga una excelente velada.